Bienvenido a este segmento, Mis primeras horas con Dios, donde estaremos o vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que es de gran importancia para todas las personas que se encuentran en las redes sociales y en cualquier lugar del mundo, ya que es un tema que el mismo Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Y nosotros que somos o que pertenecemos al cuerpo de Cristo, nosotros necesitamos alimentarnos más de lo que es la fe. Pero antes de comenzar, te quisiera invitar a que tú te suscribas al canal, active la campanita, le dé like para que así el algoritmo de YouTube pueda expandir el video y otras personas también puedan ser edificadas a través de lo que nosotros vamos a compartir de parte del Espíritu Santo de Dios. Y el tema que nosotros vamos a compartir y vamos a estar hablando en estos minutos son los 3 secretos de la fe genuina. Te lo voy a volver a repetir. Los 3 secretos de la fe genuina. Y vamos a estar comenzando con una lectura de la palabra en el libro de San Marcos, su capítulo 4, versículo 39. Y vamos a estar leyendo las escrituras como de costumbre en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y hechas grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí en el libro de San Marcos, su capítulo 4, versículo 39, Jesús está narrando una parábola y Jesús le está dando una enseñanza a los discípulos. Los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús, Jesús, ¿cómo nosotros podemos aumentar la fe? Y Jesús le comparó y Jesús le hizo la narrativa sobre una semilla de mostaza. Y es por eso que quiero contarte y hablarte sobre los 3 niveles de fe. Porque la fe es un elemento que nosotros tenemos que aprender a utilizar y a encontrar sus secretos para nosotros poder dimensionar en Dios. Una de las cosas que los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, nosotros queremos aumentar la fe, mas Jesús le dio a entender a los discípulos que si ellos tuviesen la fe como el granito de mostaza, ellos podrían decirle al monte, muévete, y el monte se moverá. Por lo cual, una de las cosas que hoy en día la gente se preocupa en medir la fe, es que la fe usted no la puede medir. La fe usted no puede buscar una regla, usted no puede buscar una caña para usted medir el tamaño de su fe, no. Lo que Jesús le enseñó a su discípulo era a utilizar la fe. Por eso Jesús le está haciendo la salvedad a los discípulos y le dice a los discípulos, si ustedes tuvieran fe como el granito de mostaza, ustedes le podrán decir a ese monte, muévete y se moverá. Pero aquí, en el libro de los San Marcos, Jesús está ampliando su parábola. Y Jesús está diciendo que si ellos utilizan la fe, en otras palabras, si ellos tienen fe como el grano de mostaza, es como el grano de mostaza que se siembra, y cuando se siembra es un árbol que se da grande, de tal manera que las aves del cielo pueden morar debajo de sus sombras. Quiero enseñarte que la palabra sigue diciendo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Primeramente, usted debe de tener usted debe de tener en su mente de que la fe se manifiesta en forma de confianza.
Usted tiene que mantener una confianza delante de Dios. ¿Qué es tener fe? Fe es tener confianza en Dios. En yo depositar mi 100% confianza en Cristo Jesús. Una de las cosas que usted debe de tener en cuenta es que usted no puede alcanzar la fe de Dios. En otras palabras, usted no puede alcanzar fe en Dios si usted no manifiesta la humildad. Porque la humildad es lo que te va a brindar la capacidad de usted poder tener cercanía con el Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que no tiene cercanía con el Espíritu Santo no puede desarrollar la fe como Dios quiere que nosotros la desarrollemos y como nosotros la necesitamos. La fe para muchos es un tema complejo, pero la verdad que no es un tema complejo, porque la fe se puede definir de la siguiente forma. La fe se puede definir que es escuchar a Dios y hacer lo que Dios me manda. Esa es la fe. La fe es escuchar a Dios y hacer lo que Dios me manda. Ejemplo, muchas personas manifiestan tipos de fe. Por ejemplo, un niño que es hijo de un padre, el niño manifiesta fe en su padre de que el padre le va a sustentar. Al niño estar seguro de que el padre le va a sustentar, su padre le sustenta porque el niño no tiene miedo, el niño no está confundido, el niño tiene una fe certera que lo que él necesita, su padre se lo va a solicitar. Y eso es. ¿Por qué pasa? Eso pasa porque el niño tiene confianza con el padre y el niño el niño tiene paternidad. En otras palabras, tiene una persona que le está brindando paternidad y eso hace que al niño sentirse refugiado, el niño tiene fe de que lo que él vaya a necesitar, esa persona que es sus padres mayores que tienen autoridad sobre él, se lo van a suplir. ¿Hacia dónde es que te quiero llevar? Una de las cosas que usted debe de tener en cuenta es que usted debe ser hijo de Dios. Sí, usted debe ser hijo de Dios, porque cuando usted es hijo de Dios, entonces usted como persona usted va a sentir más confianza con el Espíritu Santo de Dios, porque usted va a sentir la paternidad de Dios. Muchas personas quizás se están preguntando, pero ¿por qué usted dice que debemos de ser hijos de Dios? Porque cuando usted como persona no está en los caminos de Dios, usted no se siente con la cobertura que usted debe de sentirse. Por lo cual, cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces usted va a sentir lo que es ser un hijo. Y cuando usted sienta lo que es ser un hijo, entonces el Espíritu Santo de Dios es ahí donde entran las Escrituras y todo lo que pidan al Padre, el Padre se lo va a dar. ¿Por qué el Padre se lo va a dar? Porque el Padre refleja su paternidad hacia sus hijos. En otra palabra, que todo lo que usted necesite, el Padre se lo va a conceder. Y para poder tener los tesoros de Dios, los secretos de Dios, los beneficios de Dios, nosotros necesitamos tener fe. La fe es uno de los elementos importantes porque a través de la fe es como nosotros podemos experimentar a Dios, por así decirlo. Nosotros podemos saborear los beneficios de Dios. Usted puede ver a un Dios invisible actuando. Cuando usted manifiesta la fe, usted va a ver la mano de Dios moverse a su favor, así como la vio Abraham, así como la vio Enoc. Cuando nosotros hablamos de fe, no podemos ir a la historia de Abraham, pero también hay una historia muy relevante que es la historia de Enoc, porque dice la palabra que Enoc caminó largos años con Dios y caminar con Dios es una vida llena de fe. Abraham es comparado como el padre de la fe. Enoc es comparado como el hombre que caminó con Dios. Caminar con Dios se necesita fe absolutamente. ¿Y por qué Enoc depositó su fe en Dios? Porque Enoc manifestó algo importante que es la cercanía con Dios.
Una de las cosas que usted debe de procurar es tener cercanía con Dios, porque cuando usted tiene cercanía con Dios, usted va a escuchar a Dios. Muchas personas han puesto la fe, dice la palabra que si tú no pones la fe en práctica, la fe es muerta. Quiero decirte que la fe comienza obedeciendo a Dios. Es aquí donde quiero comenzar con esta palabra. La fe comienza obedeciendo a Dios. Es imposible que usted tenga fe y usted no obedezca. Si usted no tiene obediencia, no tiene fe. Porque la palabra a nosotros nos compara como una oveja. Y dice la palabra que mis ovejas escuchan mi voz. En otra palabra, las ovejas manifiestan obediencia. Obediencia hacia su creador. Si usted no tiene obediencia en escuchar y poner por práctica la palabra de Dios, entonces su fe no va a ser desarrollada. Porque lo primero que Dios observa en el corazón antes de Dios hablarte es tu obediencia. La obediencia es un punto fundamental en la persona, irla desarrollando. Usted tiene que ir desarrollando la obediencia. ¿Y cómo se desarrolla la obediencia? La obediencia se desarrolla a medida de que usted va buscando la palabra de Dios. A medida de que usted va poniendo por práctica lo que Dios le habla a través de las escrituras. Es importante que usted aprenda a diferenciar lo que es el logo y lo que es el rema, lo que es la revelación. El logo es la palabra, es la teoría, pero la revelación es el Dios que me habla a través de lo que yo estudio. Usted debe de procurar de usted tener revelación. Cuando usted obtiene revelación, usted va a andar bajo revelación. Cuando tú escuchas a Dios, tú vas a hacer lo que a ti se te ha revelado. Es por eso importante manifestar el punto de la obediencia. Pero quiero enseñarte de que cuando Jesús le dice a los discípulos sobre la semilla de mostaza, dice la palabra cuando nosotros navegamos en ella, de que Dios envía semilla al que siembra. En otra palabra, Jesús comparó la semilla como la palabra de Dios. En otra palabra, lo que Jesús le está dando a entender a su discípulo, que si ellos mantienen una vida cercana de Dios, cercana del Padre, las palabras que el Padre le dé en el secreto, si ellos la ponen por práctica, esa palabra va a crecer de tal manera que cuando esa fe crezca, usted va a poder vencer en esta tierra. Y cosas que son imposibles para usted van a estar debajo de su dominio. ¿Por qué? Porque usted tiene fe. Lo primero es que la fe, usted tiene que descubrir el primer secreto de la fe. El primer secreto de la fe consiste en escuchar a Dios. Usted no puede poner su fe en lo que usted no ha escuchado. Usted no puede desarrollar la fe ni ponerla por práctica en lo que Dios no le ha dicho. Usted tiene primero que buscar la voz de Dios. Por ejemplo, si usted dice tener fe y esa fe usted la pone en la emoción de su interior, usted tiene que saber que esa fe va a ser una fe muerta, porque Dios no respalda lo que Él no habla. Dios respalda lo que Él habla por su boca. Entonces, una de las cosas que usted debe de tener en cuenta es escuchar la voz de Dios. El ser humano es atacado por la voz de la emoción y por la voz del enemigo. Pero para eso usted necesita tener una vida en comunión con Dios. Cuando usted obtiene una vida en comunión con Dios, un punto clave es que usted no puede conocerse a sí mismo si primero usted no lo conoce a Él. Usted tiene que conocer a Dios para que entonces Dios te revele quién eres tú. Cuando Dios te revela quién eres tú, es cuando usted va a aprender a diferenciar la voz de la emoción y la voz del enemigo.
Estas voces son fáciles de diferenciar, pero usted necesita incrementar el crecimiento de la oración para que usted oiga más a Dios que la voz de su interior, que la voz de la emoción que habita dentro de su interior. Por ejemplo, la voz de la emoción es una voz que tiene duda, es una voz que no cree, es una voz que cuestiona todo. La voz del interior, la voz de la emoción es una voz que todo lo que él escucha, en otra palabra, todo lo que él habla, él se siente dudoso. A través de esa duda usted puede diferenciar que usted está hablando con emoción, porque la emoción duda. Cuando usted escucha la voz del enemigo, el enemigo va en contra de la palabra. Él nunca va a favor de la palabra. Es ahí que usted debe de diferenciar que la voz de Dios se le va a desarrollar en el pensamiento. Usted debe de tener una vida tan profunda con Dios que usted sepa discernir la voz de Dios en sus pensamientos. Ahora bien, la fe se va a manifestar cuando usted escuche la voz de Dios. Usted no puede poner su esperanza en algo que Dios no ha hablado. Ejemplo, podemos ver un acto de fe. Ejemplo, cuando Pedro está en la barca, Pedro le dice a Jesús, permíteme ir hacia ti. Jesús le lanza lo que se llama el rema. Eso se llama el rema. Jesús le dice, Pedro, ven. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ven. Cuando Pedro escucha la voz de Dios, Pedro obedeció la voz de Dios. Pedro puso por obra la voz de Dios. Dice la palabra que Pedro se apió de la barca y Pedro caminó sobre las aguas. Pero miren lo que Pedro primero hace. Lo primero que Pedro manifiesta es buscar cercanía. Cuando Pedro buscó cercanía con Jesús, Pedro supo diferenciar que verdaderamente era Jesús quien estaba caminando en las aguas, quien estaba caminando hacia su barca. Lo segundo que Pedro hace es que Pedro reconoce que era el mismo Jesús que estaba ahí. Y lo tercero que Pedro pone en función es la fe. Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo quiero caminar. Y es ahí cuando Pedro actúa. Pero fíjese, Pedro nunca caminó sobre las aguas sin primero escuchar a Jesús que le diera el permiso de caminar sobre las aguas. Cuando él se apea de la barca, entonces él pone en función su fe. Ahora, a esto es lo que yo le llamo fe por trayectoria. ¿Qué es una fe por trayectoria? Sí, una fe por trayectoria es una fe que cuando Dios te manda a hacer algo, en esa trayectoria tu fe no se puede morir. Tu fe tiene que llegar hacia la meta, porque la meta era Jesús. El problema de Pedro no fue que él se ahogó sobre las aguas. El problema de Pedro fue que él tuvo suficiente fe para caminar sobre las aguas al comienzo, pero no tuvo la fe para llegar hacia la meta. En otra palabra, él tuvo fe para empezar el comienzo de la fe. Y aquí hay dos vertientes que usted debe de analizar. Usted debe de desarrollar su fe hasta un límite de que usted pueda cumplir hacia la meta. Cuando Pedro está caminando sobre las aguas, la fe de Pedro se muere. Y a la fe de Pedro morirse es lo que esto se llama, o yo le llamo la fe por trayectoria. Porque Jesús le dijo, Pedro, ven. Pero mientras Pedro está caminando en las aguas, la fe de Pedro baja. La fe de Pedro bajó de nivel. La fe de Pedro desmayó. ¿Y por qué desmayó? Porque Pedro no puso en fusión ni desarrolló la fe tan fuerte para poder cumplir la meta. Usted debe de desarrollar el nivel de fe. Usted debe de darle continuidad a seguir escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios continuamente es lo que te va a desarrollar la fe para que tu fe te pueda potencializar hacia la meta. Cada vez que usted escuche la voz de Dios, usted debe de cumplir su trayectoria hasta la meta.
todos los éxitos de los discípulos era escuchar la voz de Dios. Jesús manifiesta una fe genuina. Cuando Jesús está al frente de las 5,000 y pico de personas, sin contar las mujeres, sin contar los niños, aleluya. Cuando Jesús está delante de esas personas, Jesús, dice la palabra que Jesús era Dios, pero que también Jesús era hombre. Al Jesús mantener una vida cercana con el Padre, Jesús primeramente escuchó al Padre. La historia dice que Jesús multiplicó los panes y Jesús multiplicó los peces. Pero Jesús, antes de Jesús multiplicar el pan y de Jesús multiplicar los peces, primero Jesús escuchó al Padre hablar. Cuando Jesús escucha al Padre hablar es cuando Jesús entonces pone por práctica lo que se llama la multiplicación de los panes y de los peces. El segundo secreto que usted debe de desarrollar es usted tener dependencia. Una de las cosas que Dios le va a enseñar a usted es usted tener dependencia. Cuando tu fe va a ser una fe madura, cuando usted aprenda a depender solamente de Dios y no a depender de tus fuerzas. Una de las cosas que afectan al hombre es que el hombre depende más de su sabiduría humana, más de su fuerza humana, de sus habilidades humanas, y no le permite madurar su fe. Dios va a permitir procesos en tu vida para que tu fe dependa solamente de Él. No es lo mismo yo depender de mis habilidades que depender de la habilidad de Dios. No es lo mismo yo depender de mi fuerza cuando yo dependo de la fuerza de Dios. Dios te va a entrar en procesos, te va a entrar en etapas donde usted va a aprender a depender más de Él que de la gente. Entonces, una de las cosas que Jesús le enseñó también a Pedro es la dependencia. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo no he pecado nada. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ve y regresa al mar. Y dice la palabra que Pedro le dijo, en tu nombre yo voy a ir a tirar la red. Aquí se llama lo que es la dependencia. Pedro aprendió a ser dependiente de Jesús. Cuando Pedro le dice, estoy cansado, maestro, no he pescado nada durante la noche, no he buscado el sustento de mi día, es cuando entonces Pedro escucha la voz de Jesús y es donde Pedro se le autorizó, ve y tira la red. Pedro durante la noche dependía de su sabiduría humana. Pedro durante la noche dependía sobre sus habilidades en la profesión de la pesca. Pero aquí Dios le está demostrando a Pedro de que él no va a conseguir nada con su sabiduría humana, ni con su fuerza humana, ni con sus habilidades humanas, sino que él podrá tener multiplicación en su área cuando él aprenda a depender de él. Y Pedro aprendió la lección. Pedro le dijo a Jesús, en tu nombre yo iré y tiraré la red. Cuando Pedro fue y tiró la red no soportaba el peso de la bendición. Por eso es que usted debe de estar tan concentrado en Dios, en usted ir desarrollando su fe con la dependencia. Dios te va a llevar a lugares donde Dios te va a hacer sentir a ti que usted depende de Él. Dios te va a entrar en momentos específicos donde Dios te va a enseñar a depender de Él. Una de las cosas que David también aprendió fue que David aprendió a depender de Dios. Una de las cosas que David pone por práctica es que cuando David se encuentra con el gigante, con este gigante Goliat, David aprendió que él dependía de Dios y que Dios le iba a dar la fuerza para él poder enfrentar a este gigante. David no venció a Goliat con fe humana. David venció al gigante depositando su fe en Dios.
¿Y dónde fue que David desarrolló la dependencia? Cuando David se encontraba pastoreando las ovejas. David vivió un momento donde los osos y donde los lobos querían matar a sus ovejas. Y él veía la mano de Dios defendiendo a sus ovejas. Él veía completamente la mano de Dios defendiéndolo a su favor. Y fue ahí cuando David tuvo un corazón dependiente, un corazón que no dependía de su padre, que no dependía de su madre. Y eso que los hermanos de David eran soldados, pero David no dependió de la fuerza de sus hermanos, él dependió de la fuerza de Dios. Al David ser entrenado por Dios en el área de dependencia, en el proceso de dependencia, cuando David se encuentra con este gigante, entonces David le dio a demostrar a Saúl y al pueblo de Israel de que ellos no dependían por la espada, porque el pueblo de Israel se sentía confiado quizá en una espada, pero no en Dios. Se sentía confiado en un escudo, pero no en Dios. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Sí, porque cuando David llega hacia Saúl, lo primero que Saúl le da a David es un escudo. Lo viste de un soldado, pero David dijo algo, no, esto pesa demasiado. En otra palabra, tus habilidades, tus fuerzas pesan tanto que tú no podrás batallar con ellas. Por lo tanto, lo que te quiero decir que para tú poder vencer con tu fe, usted necesita depender completamente de Dios. El tercer secreto se llama, como la venía diciendo al principio, humildad y cercanía. Y esto lo podemos resumir como confianza. La confianza te permitirá a que usted pueda hacer todo lo que se le revela. Cuando usted manifiesta confianza y le brinda confianza al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar cosas que Él no se las revela a otra persona. Por eso es la importancia de orar, porque cuando tú oras, Dios te revela cosas que Dios no se las revela a los científicos. Los científicos pueden estudiar años y años en cómo descubrir cosas, pero cuando usted mantiene una vida de oración, el Espíritu Santo te la da a descubrir a ti. ¿Por qué? Porque usted le ha brindado confianza a Él. Así que si todavía usted no se ha suscrito a este canal, suscríbete, comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, dale like, comenta, da tu opinión, para que así el algoritmo de YouTube pueda expandir el video y más personas puedan ser edificadas.